Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más, la edición 146 de nuestro conversatorio. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres. En esta ocasión tenemos el tema obligaciones en materia de protección de datos personales. Tenemos como invitada, bueno, más bien es una expositora de casa, ¿sí? Edith Flores Jiménez, quien es maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados y licenciada en Derecho por la UNAM. Edith, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Humberto. Muchas gracias. Muy bien, y pues un gusto estar con todos aquí el día de hoy. Bien, creo que, bueno, te escucho un poquito bajo. Ahorita vemos. Hugo, ¿sí se escucha bien? Perfecto. Muy bien, pues la mayoría de ustedes ya conocen a la maestra Edith Flores Jiménez, pero para quien no, les voy a platicar un poquito brevemente de su currículum. Y en cuanto a su experiencia laboral, ha sido gerente del área jurídica de todo el grupo Orozco Felgueres de septiembre del 2009 a la fecha. Em, como ya les comentaba, tiene su maestría en Derecho Administrativo y Fiscal. Ha cursado también varios diplomados, diplomado en Derecho Administrativo por la UNAM, el diplomado en Derecho Tributario por el ITAM y, bueno, varios diplomados que han sido impartidos en el Instituto Orfe aquí con nosotros. También ella es expositora, imparte cursos en el Colegio de Contadores Públicos de México, en la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP. Eh, También imparte diversos cursos en el Grupo Orozco Felgueres, es expositor interno permanente en materia administrativa, fiscal, corporativa, de prevención de lavado de dinero, protección de datos personales, entre otros cursos. Edith, pues bienvenida otra vez y te cedo el micrófono para poder desarrollar este tema tan interesante que es la protección de datos personales. Muchas gracias, Humberto. Bueno, pues un gusto estar con ustedes el día de hoy y hablarles de este tema tan importante. Em, Comenzaré diciendo que la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, es una ley, pues realmente ya no es nueva, ya tiene algunos años. Fue publicada allá, por allá del 2010, es decir, ya tiene más de 10 años que inició, que fue publicada, que entró en vigor, y aún así, con este tiempo que ya lleva vigente, en sus inicios fue muy poco valorada, fue muy poco observada realmente, no se le dio la importancia y el peso que tiene. Al día de hoy ya tiene más visibilidad, pero aún así todavía dentro del mundo empresarial, dentro de las empresas, estamos, pues todavía, por así decirlo, cojeamos un poco de la implementación eficaz y eficiente de toda la normativa de esta ley. Entonces, por eso es que en el Instituto Orfe quisimos traerles este tema, ¿no? Entonces, les decía, esta ley es publicada en julio de 2010. Aún así, se nos da un periodo de un año para emitir la primera obligación más importante, que es el llamado aviso de privacidad, que seguro lo han escuchado mucho y que en su momento se escuchó mucho por muchos medios de difusión, medios de comunicación, radio, televisión, internet, estuvo muy presente. Y ya para diciembre de 2011 entra en vigor el reglamento a esta ley, y en enero de 2012 ya entran en pleno ejercicio el derecho, los llamados derecho arco, que son también base fundamental de esta ley, que ahorita vamos a hablar un poquito. Entonces, si se dan cuenta, básicamente tardamos casi año y medio en poder implementar
eficazmente o en entrar legalmente la normativa para la implementación de todas las obligaciones y obviamente, en consecuencia, la verificación por parte de la autoridad del cumplimiento de estas obligaciones. ¿Cuál es el objeto de esta ley, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales? Pues básicamente regular el tratamiento legítimo, controlado e informado, así como garantizar la privacidad de los datos que se obtengan de las personas, de los datos personales que se obtengan de estos. Y con tratamiento, pues nos referimos a la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. Como sabemos, nosotros, México como país, es miembro de diversos organismos internacionales. Y por tanto está obligada a observar tratados internacionales, a observar políticas económicas, a observar políticas generales de los organismos de los que es miembro, ¿no? Entonces, uno de estos justamente es la alineación de todo su marco conceptual a un derecho fundamental que comienza a tomar fuerza, que es la privacidad. Es así, entonces bajo este marco es que comenzamos a regularnos y justamente el objetivo de esta ley es eso, regular cómo vamos a proteger los datos a los que cualquier particular tenga acceso. ¿Quiénes son los sujetos obligados a esta ley? Que es una de las preguntas más frecuentes y a veces puede llegar a causar confusión en cuanto a si estamos o no estamos obligadas como empresas, como comerciantes, como personas físicas con alguna actividad profesional, con alguna actividad empresarial. Entonces, los sujetos de la ley son los particulares, sean personas físicas o morales, no es exclusivo de las personas morales de los comerciantes o las empresas, de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de las sociedades de información crediticia, así como las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento sin fin de lucro. Ojo, esta ley está enfocada al sector privado. No significa que por ello el sector público, llámese la administración pública federal, centralizada, descentralizada, los órganos desconcentrados y todos estos, no observen una política de protección de datos personales. Sin embargo, ellos tienen su propia ley, ellas tienen sus propias disposiciones al respecto y realizan un trato bajo una normativa específica también. Y ahora, las sociedades de información crediticia tampoco es que no estén obligadas a un cuidado o una protección, sino que ellos también tienen un marco regulatorio un poco más estricto, con un poco más de normativa, que implica, por los datos que tratan, que implica un mayor control, justamente para evitar cualquier mal uso de los datos a los que ellos tienen acceso. Y bueno, en la segunda fracción de las que les hablaba, pues los particulares que usan datos personales, pero sin ningún fin de lucro, ¿no? Es decir, para uso personal, para datos de contacto, etcétera, pues no tendrán que observar esta ley a la que estamos hablando. Dentro de la ley se nos habla de 4 datos principales. Los datos personales, que se refiere obviamente a todos aquellos que tienen como fin o que identifican a una persona y que la distinguen de cualquier otra o de algún homónimo que tuviera, ¿no? Puede haber muchas Edith Flores, pero Edith Flores, que está aquí con ustedes el día de hoy, pues tiene un RFC específico, un CURP específico, ¿no? Tiene datos personales que la identifican como ella, ¿no? Y la distinguirán de otras con nombre igual. Tenemos los datos sensibles que para efectos de la ley y para efectos del cumplimiento de obligaciones en esta materia son los más importantes. ¿Por qué? Porque son aquellos datos que en caso de ser mal usados pueden conllevar a una discriminación en la persona titular de esos datos por el hecho de ser conocidos o bien pueden generarles algún daño en su persona. Es por eso que estos datos son los que mayormente son regulados y a los que conllevan una mayor sanción en caso de un mal uso de los mismos. Y los datos patrimoniales y financieros son aquellos que se refieren obviamente al patrimonio de la persona, a la cuantificación de sus bienes,
a todos los datos bancarios, a todos los datos de inmuebles, información que también al tratarse justamente de esta parte económica, en caso de ser malos códigos, podría conllevar también a un peligro o importarían un peligro a la persona. Entonces, de estos destacaríamos básicamente los datos sensibles. ¿Por qué? La ley nos habla de que nosotros como particulares que obtienen o que tienen acceso a datos personales de cualquier tipo, tenemos la obligación de resguardarlos, tenemos la obligación de no hacer mal uso de ellos, y con mal uso de ellos me refiero a vender bases de datos, a vender información, a divulgarlos, a colocarlos en alguna fuente pública sin autorización de su titular. Todo eso que antes se hacía sin una regulación, en el sentido de que nosotros llenábamos, no sé, una solicitud para un trabajo, por ejemplo, y resulta que a los 2 días o a la semana ya nos estaban hablando, pues, del banco para ofrecernos tarjetas, para ofrecernos algún servicio en específico, para ofrecernos un producto. Eso es justamente lo que se quiere evitar. Y con estos datos sensibles, pues justamente también podríamos ser víctimas de alguna situación específica. Por ejemplo, era muy común que antes se generaban bases de datos de personas con enfermedades crónicas o con enfermedades específicas que las empresas interesadas en este sector, pues, hacían uso para la venta de medicamentos, para la venta de productos. Entonces, todo esto es lo que la ley quiere evitar. Y entonces aquí ya tenemos algunos sujetos involucrados, sujetos regulados, de los que la ley nos habla. Tenemos al titular, que es toda aquella persona que proporciona o que a los que se le recaban datos personales, sensibles o patrimoniales. Los responsables, que es la persona que recaba justamente estos datos para algún fin específico, ahorita vamos a hablar del fin, y el encargado, que es la persona relacionada con este responsable, que, como su nombre lo dice, va a ser la persona designada por él para hacerse cargo de todo este cuidado, de toda esta responsabilidad de la protección de datos. Y el tercero, que ahorita también vamos a ver una figura, que es la transferencia de datos, que podría o no estar presente dentro de esta relación de uso de datos personales, pero que podría verse involucrado porque puede tener acceso a los datos personales que nosotros, o que en este caso el responsable, está recabando. Y les decía, el documento base o una de las principales obligaciones dentro de este tratamiento, de esta ley de protección de datos, es el llamado aviso de privacidad. Les decía, en su momento fue muy sonado, y hoy en día en todas las páginas, en la mayoría de las páginas a las que accedemos, además de los términos y condiciones, en muchos casos los convenios de confidencialidad y todo eso, está inmerso también el aviso de privacidad. Y es el documento físico, electrónico o de cualquier otro formato, de cualquier otro tipo, mediante el que el responsable pone a disposición de los titulares el informe de cómo va a tratar sus datos. No es otra cosa más que eso, es cómo el responsable da a conocer qué uso le va a dar a sus datos personales. Ojo, no está prohibido usarlos, incluso no está prohibido transferirlos. Lo único que la ley nos dice es informa de forma clara y específica cómo vas a usar esos datos que te están confiando. Y también que nos diga cómo nosotros como particulares, como titulares de datos personales, vamos a poder ejercer estos derechos ARCO que son tan importantes. ¿Y qué debe contener el aviso de privacidad? Pues algunos puntos. El primero, obviamente, que tiene que identificar y establecer el domicilio del responsable que está recabando los datos, con qué finalidades específicas recaba estos datos,
y qué finalidades necesarias y qué finalidades secundarias. ¿A qué me refiero con esto? Las finalidades necesarias son aquellas que que esos datos sin esos datos no podremos llevar a cabo la relación que estamos constituyendo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a emitir una factura, pues necesitaré RFC, necesitaré un régimen fiscal, necesitaré una denominación o razón social. Son datos que sin ellos yo no puedo llevar a cabo la relación jurídica, ¿no? En el caso de los trabajadores, pues obviamente necesito un nombre, un número de seguridad social, necesito CURP, RFC, todos los datos que la Ley Federal de Trabajo me señala, ¿no? Porque además es una obligación de ley. Sexo, edad, fecha de nacimiento, todos estos datos que les digo, la Ley Federal de Trabajo nos menciona. Bueno, pues todos esos, sin ellos no puedo llevar a cabo la relación que estamos constituyendo, sea cual sea. Y los datos personales no necesarios o diversos que si no los recabo, pues no pasa algo, ¿no? Si el titular no me da su consentimiento o no me los quiere proporcionar, pues no tendría por qué trascender. Por ejemplo, datos para marketing, para publicidad, para ofrecer nuevos productos, ¿no? Algún perfil específico para ofrecer, por ejemplo, cursos, capacitaciones, todo eso. Si no es necesario para la relación que estamos constituyendo, pues podré informar para qué los usaré y si no, para qué otra finalidad puedo llegar a usarlo. A eso se refiere con las finalidades. ¿Cómo puedo limitar o cómo ustedes pueden limitar que usen esos datos? ¿Cómo puedo ejercer los derechos de ARCO, que son de acceso, rectificación, cancelación o oposición? Que es todo aquello para mantener actualizados esos datos personales de los que yo soy titular y que alguien está recabando. Si hago o no hago transferencias, es lo que les decía, no está prohibido hacer una transferencia de datos personales y esto pasa muy comúnmente dentro de de empresas no estrictamente partes relacionadas, sino a lo mejor de un grupo empresarial o dentro de una alianza empresarial o dentro de un convenio de colaboración o de las operaciones que estamos realizando. Esto puede suceder. Entonces, no está prohibido, únicamente la ley me dice, infórmalo. ¿Y cómo voy a informarte yo como responsable que voy a actualizar o no, o si hago alguna actualización de mi aviso de privacidad? Entonces, estos son los datos base que debería tener nuestro aviso de privacidad. Ojo, la ley es muy clara y las normativas al respecto nos hablan de que el aviso de privacidad debe ser claro, directo y específico. No debemos usar un lenguaje rebuscado o términos técnicos que confundan al titular. Debe ser de forma específica. Si yo digo que voy a usar tus datos personales para eso tengo que usarlo. No puedo poner términos que lleven a la confusión, tales como y lo que, etcétera, y lo que surja, o finalidades tales como, no, tengo que ser específica. En este tipo de documentos, a diferencia de convenios o de un contrato o de otros documentos que yo pueda llegar a redactar, en este documento sí se requiere que sea claro y que sea específico. También se espera que sea de fácil entendimiento, que sea un diseño digerible para mi titular, que no intente yo de alguna forma enredarlo para que ellos no tengan un acceso libre a la información que yo les estoy proporcionando. Esa es una de las obligaciones básicas que a veces se nos olvida, o a la persona que redacta los documentos se nos olvida. Entonces, no debe ser bajo ninguna circunstancia un documento vago, un documento que a lo mejor intencionalmente quiera llevar a alguna confusión, pero pues sí hay que cuidar mucho esa parte para que no caigamos en un incumplimiento.
No sé por qué, a últimas fechas principalmente, una duda recurrente es si em, todas estas sanciones previstas o la Ley Federal de Protección de Datos Personales realmente es aplicable. Al día de hoy, aún a 13 años de su publicación, existe mucha esa duda si realmente es, si el INAI realiza verificaciones, si el INAI sanciona, y la respuesta es sí. Se podrían sorprender de cuántos procedimientos inicia el INAI. Generalmente lo hace a petición de parte, es decir, derivado de una denuncia de de alguna persona que sintió vulnerados sus derechos. Y el problema ¿cuál es? Que el INAI llega a hacernos una verificación, nos notifica en ese momento, hace el procedimiento administrativo correspondiente y requiere información. Y no es como la autoridad fiscal, en este caso, que nos da 15 más ampliaciones. No, en este caso el INAI llega partiendo de la idea de que tú das cumplimiento a la ley y tienes toda la documentación necesaria para presentarla. Entonces, te dan periodos muy cortos de 5 días en el que tendrás que exhibir y comprobar un cumplimiento fehaciente. Las sanciones, ahorita las vamos a mencionar rápidamente, son muy altas. Es un costo económico muy alto para la empresa y que sí realmente suceden. Eh, y que igual que la autoridad fiscal, que muchas de las autoridades fiscales, el INAI revisa una capacidad económica y en función a eso te va a sancionar. Entonces, pueden llegar a ser multas y sanciones muy altas y no únicamente sanciones económicas, también sanciones privativas de la libertad, sanciones que impliquen pena de prisión. Entonces, por eso es muy importante. Y estos elementos que les acabo de compartir del aviso de privacidad son base. Es lo primero que la autoridad llega a revisar, a pedirnos nuestro aviso de privacidad y los elementos calificar tal cual, elemento por elemento de ley, si está o no está cumpliendo. También otro dato importante que es a lo que estamos el día de hoy, la ley nos habla de 3 formatos de aviso de privacidad obligatorios. No nos está dando a elegir entre uno u otro, no. Nos está diciendo, tú tienes que tener 3 tipos de aviso de privacidad. Uno completo o integral, que es aquel que debe de tener todos los elementos que yo les acabo de mencionar. Uno simplificado, que es cuando tienes un menor espacio, cuando requieres informar a tu titular de forma más breve y específica, pero tendrás que remitirlo a un aviso de privacidad completo o integral para que él esté informado. Y un aviso corto que pues, también se debe a situaciones de espacio, a situaciones de forma, pero que también tendrás que decir a dónde o en qué lugar podré encontrar tu aviso de privacidad integral. Les repito, este aviso no estos 3 tipos no son opcionales, son obligatorios. Muchas veces en la práctica nos encontramos únicamente el corto o el simplificado y dejamos de lado el integral. La realidad es que el más importante y el documento base es el aviso de privacidad integral. Es el que deberíamos tener sí o sí. Ahora, también muchas veces lo que hacemos o lo que se hizo una vez implementada esta ley es que tomaban o se toman formatos que no tiene nada malo a partir de un formato, de una base, de un ejemplo, pero muchas veces estos formatos no se adecúan a las necesidades específicas que requiere la persona. Nosotros decimos mucho que es un traje hecho a la medida. ¿Por qué? Porque se requiere que esté alineado perfectamente a los procedimientos de la empresa. De lo contrario, no te va a funcionar y ante una contingencia de esta índole, no te va a funcionar porque la autoridad te lo va a echar para atrás en un segundo. Entonces, ¿a qué voy con esto? También, aparte de estos 3 formatos, de estos 3 formas completo o integral, simplificado y corto, la realidad es que dentro de la dinámica del negocio, del comercio, de la empresa, recabamos datos personales diversos a distintas personas. No es lo mismo, yo siempre les digo, no es lo mismo recabar los datos que recabamos de nuestros trabajadores
a los datos que recabamos de nuestros clientes. Son datos total y completamente distintos, además de que hacemos un tratamiento distinto. ¿Por qué? El aviso de privacidad para trabajadores va encaminado a recabar datos derivados de la relación laboral, la que les mencionaba, ¿no? Hacemos el uso de sus datos para su contrato, para su control, para el expediente, para el pago de nómina, para el timbrado de nómina, para el alta en el seguro social y todas las obligaciones inherentes a esta relación. Y a nuestro cliente es totalmente distinto. A nuestro cliente le facturamos, le vendemos, le ofrecemos productos, damos cumplimiento a la obligación que hubiésemos pactado, ¿no? Para todo el tema de transporte, logística, etcétera. Depende el apartado o el servicio que estamos prestando. Son datos diversos, incluso también ahí entrarían nuestros proveedores. A nuestros proveedores les recabamos datos personales que son diversos a los otros dos sectores que les acabo de mencionar. Entonces, también es importante valorar que se deben atender a estos subsectores. De lo contrario, igual les digo, en una verificación, el INAI nos dice, no estás dando cumplimiento o cabal cumplimiento porque el informe o el uso del tratamiento que estás dando no es adecuado para tus trabajadores, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en los clientes y no informamos o no damos un tratamiento adecuado a los demás, a otras personas involucradas en nuestra relación. Entonces, por eso es importante. Entonces, no perdamos de vista todo este apartado de aviso de privacidad integral, simplificado, corto e incluso, por ejemplo, los más comunes, pues son de trabajadores, de clientes y de proveedores. Y lo que les decía, en este aviso de privacidad tendremos que contemplar los derechos ARCO, que son de acceso, rectificación y de oposición. Los de acceso es que cualquier persona puede acercarse a mí, responsable, para requerir o para preguntarme, para consultarme qué datos tengo de esta persona, de ese titular. De rectificación, o cualquier titular puede acceder a que sus datos sean corregidos, los datos que yo tenga sean corregidos o sean actualizados. De cancelación o oposición, pues como su nombre lo dice, es que yo ya no quiero que hagas uso de mis datos, yo ya no quiero que los tengas en tus bases y entonces hago una solicitud formal, bajo un procedimiento específico para que ya podamos o puedas desaparecer o puedas bloquear de tu base estos datos que yo no requiero o que yo no quiero que tengas. Y es una obligación más a cumplir. Cualquier solicitud de ejercicio de derechos ARCOS de los que les estoy mencionando tendrá que ser cumplida, atendida sí o sí. De lo contrario, el titular puede perfectamente acudir al INAI, que es la encargada de regular todo este apartado, e iniciar un proceso de verificación. Y lo que les digo, un proceso de verificación ya es una revisión a fondo de si estamos o no estamos dando cumplimiento a toda esta normativa de la Ley de Protección de Datos Personales. Hay datos que por sí mismos yo puedo recabar y puedo dar por recabado un consentimiento tácito, es decir, si tú no te opones a que yo haga uso de los mismos, pues entiendo que me autorizas. Pero hay datos, como son los datos sensibles, que siempre sí o sí tengo que recabar su consentimiento por escrito y con su firma. Entonces, dependiendo ahí, siempre es importante que hagan un análisis de qué datos personales están recabando para que puedan definiros dentro del negocio, se pueda definir si es obligatorio o no obtener una autorización por escrito. Y en ese caso, pues bueno, ya una firma y siempre para evitar cualquier contingencia, porque pasa también, sabemos que ya dentro de un litigio, dentro de una controversia ya ante un juzgado, pues a muchas veces se llega a desconocer la firma, entonces también en algunos casos, dependiendo de el rubro en el que estemos, pues se recomienda una huella
dactilar para reforzar justamente pues la validez de esos documentos que yo estoy generando y que yo estoy, que me está autorizando alguien, ¿no? Un titular en este caso. Y lo que les decía, todos nuestros datos personales hablando del otro lado o nosotros como responsables que obtenemos o que accedemos a datos personales, podemos hacer una transferencia de datos. Esto es compartir esos datos, ¿no? Para un fin específico. Siempre y cuando lo informemos al titular y este titular esté de acuerdo en que esto suceda. Pasa mucho cuando decimos, a veces nos ponen con letras chiquitas hasta abajo que sus datos podrán ser transferidos para publicidad de otras empresas, ¿no? Nada más ahí hay que tener cuidado cómo hacemos o cómo planteamos esta transferencia dentro de nuestro aviso de privacidad, porque la ley nos dice, y bueno, en los lineamientos nos dice que sí lo puedes hacer si lo informas y eres específico en señalar a quiénes o a qué personas los vas a transferir. ¿Por qué? Porque justamente si alguno en esta cadena de transferencia hace mal uso de esos datos, pues entonces tendrá que responder del mal uso que hubiese dado y las demás podrán deslindarse. Entonces, por eso es importante que esté informado y que esté adecuadamente manejado. Hace poco hablábamos también dentro de las obligaciones de materia de esta materia de los llamados manuales y lineamientos de protección de datos personales. Lo cierto es que es una carga administrativa, sí, pero es una carga administrativa que puede conllevar, bueno, obviamente a un mayor control, que puede conllevar a la liberación de multas y de sanciones económicas y de procedimientos innecesarios. ¿A qué me refiero? Que dentro de los procedimientos de la empresa deberíamos tener lineamientos específicos para la protección de datos. ¿Qué va a pasar desde que yo inicio una relación de cual sea laboral o sea de negocios? ¿Quién los recaba? ¿Por dónde van esos datos? Realmente yo creo que el 60% de las quejas y de las denuncias y de las sanciones que el INAI impone son derivados de descuidos dentro de nuestra misma empresa, dentro de un mal manejo de nuestros colaboradores, de los trabajadores y no intencionalmente. Muchas veces esto no es intencional, o sea, no es con una mala fe o con un dolo de lo voy a hacer porque quiero generar un problema, ¿no? Generalmente lo hacen sin esa intención porque no somos conscientes o no hay una capacitación adecuada de qué pasa si haces mal uso de estos datos personales que manejamos. Entonces, no hay lineamientos, no hay políticas que estén alineados a a las necesidades específicas de la empresa. Entonces, no solamente tenemos que quedarnos en un aviso de privacidad, vamos a pensar, ya tienen su aviso de privacidad integral, corto, simplificado, muy bonito. Siguiente paso, entonces, como les decía, es aviso integral, sí, pero ¿por qué sectores? Ok, ya tenemos políticas o tenemos un procedimiento arco bien estructurado. Siguiente, tenemos lineamientos específicos en la materia para saber qué hacer, qué cadena de resguardo se hace, cómo protegemos las bases de datos que se generen o la documentación que tenemos, ¿no? A lo mejor tenemos, la capacidad de la empresa no es para un sistema que los hay, un sistema robusto de protección, ¿no? Pero a lo mejor podemos tener lineamientos específicos como lo son, no sé, resguardo de los expedientes bajo llave, protección de los archivos de esta naturaleza con contraseñas que solo ciertas personas tienen acceso a ella. Entonces, todos estos lineamientos se pueden adecuar a las necesidades perfectamente de la empresa, pero deben de tenerlas, porque ante un procedimiento del INDAI, es lo primero también que llega a verificar. Muchos no somos conscientes de los alcances que tiene el INAI, muchos lo vemos o simplemente a veces ni lo tomamos en cuenta en el sentido de que ellos tienen muchísimas facultades y dentro de su normativa tienen autorizado el uso o allegarse de auxiliares que lo ayuden a toda su investigación. Ya dentro de una controversia ante el INAI,
Es impresionante cómo hacen uso de todos sus elementos, de autoridades relacionadas, de herramientas tecnológicas. El INAI hace incluso auditorías físicas de equipos para verificar cómo fue la cadena de filtración de una u otra información. Se allega o se auxilia de la policía cibernética para todo el tema de verificar páginas, verificar datos informáticos, y ahí todo rastro electrónico deja una huella. Entonces, perfectamente los informes que sacan del INAI les sorprendería ver, nos dice cuándo se transfirió un dato, cuándo tal o cual dato está alojado en una página de internet, en un servidor. Todo esto el INAI puede acceder ahí. Si funciona eso, el INAI nos dice, a mí no me engañes, hay un incumplimiento por esto y por aquello, y lo respalda muy bien, o bueno, en materia de probanzas, lo identifica perfectamente para que emita una resolución de incumplimiento, o a lo mejor en una de esas somos inocentes, ¿no? Pero el INAI tiene todas estas facultades. Entonces, si nosotros no tenemos esta documentación básica de la que les estoy hablando, pues ya de entrada son sanciones importantes que va sumando, y ya cuando nos dimos cuenta es una sanción insostenible realmente. Entonces, por eso es importante este tema. Y a la par de la transferencia de datos de las que les estoy hablando, tenemos lo que es la remisión, que es básicamente transferir los datos, pero dentro del entorno de la empresa, es decir, dentro de áreas, dentro de las áreas para convertir para un fin específico, ¿no? Esto obviamente al estar regulado dentro del mismo marco de la persona, del responsable, pues es menos estricto, pero debe de tenerse cuidado y debe ir amarrado con lo que les digo, con sus políticas, con sus lineamientos, con todas estas disposiciones que es importante cuidar para protegernos dentro de un marco de prevención. Y a diferencia de la transferencia de datos que les mencionaba, pues en este caso no vamos a necesitar un consentimiento por escrito. Entonces, son muchos datos finos, muchos aspectos finos que hay que cuidar dentro de de este tema. No únicamente es hacer un documento por hacerlo, no únicamente es tener una política general. Sí hay que, o sí se hace necesario sentarse a revisar lineamientos, sentarse a revisar cómo hacemos ese uso para evitar estas sanciones. Les digo, mucho del problema viene cuando, o más bien nos damos cuenta de las carencias que tenemos cuando llega el INAI por la queja de algún ex trabajador, por la queja de algún ex cliente, o por un tercero derivado de algún error que se tuvo internamente, de algún descuido que se tuvo internamente. Entonces, es ahí hasta cuando nos damos cuenta de las carencias que tenemos o del descuido que tenemos en este apartado. Y pues lo que les decía, la obligación primordial es garantizar que estamos haciendo un adecuado uso de esos datos personales de todos los sectores que tengamos, de trabajadores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de todos ellos, de nuestros visitantes. Incluso yo creo que lo han de haber visto en muchas instituciones, en muchas empresas, que a la entrada está pegado el aviso de privacidad, o al lado del libro de registro de visitantes está un link que nos lleva al aviso de privacidad, o hoy en día ya un código QR. Hay diversas formas. El punto justamente es ese, poder acreditar que de alguna forma pusimos a disposición este aviso o este documento. Entonces, no está prohibido, no nos dice la ley, no uses datos, no nos dice la ley, no hagas publicidad, simplemente nos dice hazlo, pero hazlo bien, que es el fin último, garantizar esa protección.
Y aquí les dejo nada más para que no se me vayan a asustar tanto en caso que tengan un acercamiento con esta materia dentro de su empresa o como profesionales de la materia, pues son las sanciones económicas que la ley prevé, ¿no? Por ejemplo, por actuar de forma negligente o con dolo en la tramitación de los derechos ARCO o por declarar dolosamente la inexistencia de un dato personal, pues tan solo la multa va de los 10,000 pesos a los 16 millones de pesos. Imagínense ustedes una sanción de la mitad, o bueno, del promedio de unos 8 o 10 millones. Es comenzar con la muerte de la empresa, una sanción económica de esta naturaleza. De ahí ya nos vamos con omitir en el aviso de privacidad, por ejemplo, alguno de los elementos que les mencionaba o no tenerlo de forma adecuada. La sanción va de otros de 10,000 a 16 millones de pesos. Y aquí, igual que en materia fiscal, te van poniendo la base, por así decir, el 10,000, pero va aumentando en función a tu incumplimiento. Y en el caso de los elementos de aviso de privacidad que les estoy mencionando, cada fracción, cada elemento faltante es una infracción, es una conducta reiterada de incumplimiento. Entonces, cada vez nuestra sanción va a ir aumentando hasta llegar a lo mejor al último escalón. Entonces, por eso es importante. Otro, transferir sin comunicar. Esto pasa muy seguido. Pasa en empresas de grupo no reconocidas como tales. Pasa muy, muy seguido que una se dedica a un apartado del servicio y la otra se dedica, por ejemplo, a todo lo que es publicidad, ¿no? Entonces, entre ellas indiscriminadamente se pasan los datos personales y después cae una sanción por alguna denuncia o alguna queja y no tenemos forma de acreditar que hubo un buen uso o que hubo una transferencia informada. En este caso, la sanción es del doble, del anterior va de 20,000 a 33 millones y les repito, va sumándose. Entonces, vayan sumando las anteriores con esta. Ya llevamos una buena sanción económica. Igual, continuar con un uso ilegítimo de los datos personales, es decir, que ya nos dijeron que no quiero que lo uses y lo sigues usando, crear bases de datos sensibles y que esto cause perjuicio a alguien, pues también es una sanción que va de los 20,000 a los 33 millones de pesos. Y ahora, si todas estas sanciones se cometen en uso o en el tratamiento de datos personales, la sanción se duplica, entonces va de 44 millones a 66 millones. Entonces, aguas ahí, ¿cómo estamos usando o cómo estamos tratando esos datos personales, si son sensibles o no son sensibles? Y cuidado con la información que pedimos. Recuerden que lo que les decía al principio, los datos personales que se recaban tienen que ser eh, necesarios. Es decir, yo no puedo pedir todos los datos del mundo y por si se me ocurre, ¿no? Pasaba mucho que preguntábamos hasta el nombre y la fecha de nacimiento del tatarabuelo. No, ahora ya con estas disposiciones tenemos que recabar los datos indispensables para la relación que vamos a constituir, ¿no? No está prohibido pedir un estado de salud, por ejemplo, o si tiene alguna enfermedad crónica, siempre y cuando sea necesaria para la relación que vamos a constituir. Entonces, no está prohibido, muchas empresas lo hacen, nada más hay que usarlo bien, hacerlo bien. Y ese justamente el que les mencionaba, un estado de salud, preferencias sexuales, afiliaciones políticas, creencias religiosas, son datos sensibles que muchas veces recabamos y no le damos el tratamiento de sensibles. Y obviamente al no darle esa clasificación de sensibles, no recabamos un consentimiento expreso y es ahí cuando el INAI nos dice lo hiciste mal y entonces hay una sanción que aparte es del doble por ser un dato sensible. Entonces, hay que tener mucho cuidado en nuestra actividad comercial, en nuestra empresa, de cómo hacemos este uso. Y además, pues les digo,
va con una pena privativa de la libertad de 3 a 3 años. Quien haga un mal uso de los datos, quien con ánimo de lucro provoque alguna vulneración de seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que el INAI llega a recibir, qué vulneraciones dentro de tus sistemas, dentro de tus archivos tuviste y cómo, quién va a ser el responsable que va a pagar con esta pena privativa de la libertad. Y obviamente, al igual que las sanciones económicas, pues esta pena se duplica si se trata de datos sensibles. Entonces, no solamente nos quedamos ahí con un tema de una sanción económica, que obviamente es fuerte, porque les digo, imagínense ustedes una sanción económica de 30 millones o de 20 millones de pesos, es imposible. Ahora, muchos cuestionan, bueno, ok, ¿el INAI realmente cobra estas multas? La respuesta es sí. El INAI, conforme a la ley, bueno, a sus leyes, transmite esta información o la sanción que hubiese impuesto. Obviamente lleva un procedimiento al igual que el acto administrativo, que hay una notificación, que hay actas de levantamiento de información en el sentido de decir si proporciona, si no proporciona, hay una resolución final y esa resolución es direccionada al área de sanciones para cuantificar, para ver la capacidad económica de la persona o del responsable que cometió una infracción y ahora sí impone una sanción. Una vez impuesta esta sanción, se va al área de ejecución, que está nada más y nada menos con el Servicio de Administración Tributaria, que es el encargado de cobrar esa sanción. Y automáticamente se convierte en un crédito fiscal. Entonces, si yo no cubro, si yo no pago esa deuda, pues tendrá todas las implicaciones fiscales que corresponden, que es una opinión negativa, que es un procedimiento coactivo, un procedimiento administrativo de ejecución, es decir, que puedan embargar bienes, todo lo implícito para poder cobrar esa sanción económica. Sanciones privativas de la libertad también las hay. También se ejecutan órdenes de aprehensión, ya en casos de generación de daños mayores, les digo, y principalmente en el tema de datos sensibles. Entonces, es una realidad dentro del mundo empresarial, de los negocios, del comercio, realmente está sucediendo. O sea, sí se ejecuta, sí hay sanciones, repito, sí nos cobra el SAT y sí hay carpetas abiertas por este tipo de infracciones. Entonces, no hay que confiarnos, no hay que dejar de lado este tema importante. Muchas veces, y cierto es, tenemos otras obligaciones a las que le damos más prioridad que hay que atender, como es obviamente el pago de impuestos, que son los cálculos, el pago de nómina, etcétera. Pero esto no podemos dejarlo de lado porque nos llevamos una gran sorpresa cuando alguien nos denuncia y ya una vez iniciado el proceso ya no hay forma de deshacernos de él. Muchas veces nos preguntan o llegan diciéndonos, bueno, si llego a una negociación con la persona que me está denunciando, a lo mejor puedo parar, no, ya, esto ya no hay vuelta atrás. Una vez que el INAI inicia un procedimiento de verificación, tiene que terminarlo. Ya no hay forma de negociar con el denunciante para que retire, porque ya esto ya lo toma el INAI de oficio ya tiene que llegar a una resolución. Entonces, no nos confiemos, hagamos todas estas o demos cumplimiento a estas obligaciones base. Obviamente es un tema muy extenso con muchos puntos finos a tratar, pero la idea de esta plática es por lo menos que se lleven esas dudas, que verifiquen con sus clientes en las empresas de su grupo, cómo está implementada toda esta política de protección de datos y que puedan partir de ahí, ¿no? Surgiendo con estas dudas, si tienen una adecuada implementación, si lo están haciendo de forma correcta. Bueno, ya dejemos que si lo están haciendo de forma correcta, si lo están haciendo, entonces, todas esas dudas que puedan llegar a generarse y que puedan atenderse, no.
no está mal no tenerlo, bueno, hay un problema, pero justamente la idea es atenderla, es dar seguimiento y poder dar cumplimiento y que no nos agarren desprevenidos. Yo siempre les digo, esto es un tema de prevención más que de corrección. Entonces, no dejemos de lado este tema. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario adicional. Aquí tengo una en privado. Me están preguntando por los manuales y los lineamientos a que hacía referencia, en qué sentido van y que si se tienen que registrar. No, estos manuales y estos lineamientos son políticas internas que la empresa deberá establecer, que la empresa deberá crear según sus necesidades, digo, según la línea de seguimiento que realicen dentro de la empresa desde que recaban los datos, qué información tienen en sus solicitudes de empleo, por ejemplo, qué información les piden a sus clientes, qué información piden de sus proveedores y qué áreas dentro de la empresa tienen acceso a esta información. Políticas respecto a qué pasa si me llega una solicitud de derechos ARCO. ¿Qué pasa si alguien me está pidiendo que ya no usemos sus datos, ¿no? Que ya no quiere más publicidad nuestra, por ejemplo? ¿Quién tiene que atender esta solicitud? ¿Cómo se va a dar seguimiento? Políticas respecto a quién va a ser el responsable. Digo, eso es una de las preguntas base. ¿A quién nombro? ¿O qué? ¿Cómo lo nombro? ¿Cómo todo el mundo se va a enterar que la persona responsable, por ejemplo, es Edith? Entonces, todos esos lineamientos son o se adecúan a las necesidades específicas de la empresa. Generalmente se hace una especie de auditoría a los procesos para que se identifiquen los puntos o los focos rojos y en función a eso se pueda atender las necesidades específicas y plasmarse en un procedimiento escrito, que la idea de estos procedimientos justamente es que cualquier persona que acceda a ellos, cualquier persona nueva, pueda tomar estos manuales, estos lineamientos o estos procedimientos y tener un panorama claro de qué debe de hacer. Entonces, esa es la idea. Los manuales, en este caso, no hay una forma, un procedimiento para registrarse, pero el INAI, en caso de una verificación, nos los requerirá y tendremos que presentarlos y formará parte de del procedimiento de verificación que se realice. Y en una de esas nos puede salvar de muchas cosas y de muchas sanciones. Y me preguntan por el aviso integral. El aviso integral sí es obligatorio, el aviso integral tienen que tenerlo sí o sí y generalmente salvamos el tema de darlo a conocer persona por persona o cliente por cliente o trabajador por trabajador, en el sentido de se publica generalmente en la página de internet, ahí lo ponemos a disposición del público en general, salvo, les digo, que se trate de datos sensibles. Y en el caso de los trabajadores, siempre sí se recomienda que se haga al momento de su ingreso o se resguarde en el expediente del mismo para evitar cualquier contingencia futura, que es por donde generalmente nos llegan muchas verificaciones con ex empleados. Entonces, es uno de los apartados o de los rubros que se recomienda más cuidar para que no nos agarren por sorpresa. Y creo que ya. Bien. Y creo que en el chat ya no tenemos alguna pregunta. Bueno, si alguien quiere hablar, podemos abrir los micrófonos. Si alguien tiene alguna duda que quiera plantear, por favor.
Parece que no hay ahorita, por lo pronto, dudas. Maestra Edith, muchísimas gracias por este tema tan importante. Creo que en ocasiones no le damos la importancia que merece y sí es pertinente saber que pues, las sanciones pueden llegar a ser muy onerosas, ¿verdad? Bueno, tenemos un reconocimiento para ti, Edith. Aquí está, te lo vamos a hacer llegar también. Maestra Edith Flores Jiménez, su reconocimiento por su espléndida participación en la sesión 146 de Conversando con Orfe, obligaciones en materia de protección de datos personales. Muchísimas gracias a nombre del maestro Carlos Orozco y pues también de aquí del Instituto Orfe. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse, como siempre. Agradecemos mucho su participación y bueno, pues los invitamos al siguiente conversatorio. No tendremos conversatorio en vivo, aprovecho para avisar y los invitamos a ver las grabaciones de los conversatorios anteriores. Y bueno, pues reactivamos después la siguiente semana, el miércoles 23, en vivo nuevamente con estas pláticas. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, Edith. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos.